Marandupona, San Marco omombeuháicha. Baisha pamba, eisha papina, cuina na ame ayu, mahina weru, jima yande programa pende programa entero que va a se va a quiera vagina que hay pastora lo hermano fuera, pedagiru, pastor Emilio Vázquez estaba creo del abogado de departamento de Itapuya, peina y putazo para el TV, y ahí me baite y moñón de veiga tu amueche y cumbi, coalición número 776 de que hay pastora lo hermano fuera, avenida Aguirre, pastor Sergio David, en control de controles, el as de la sala técnica, ni Avellaro ya vete más pendiente, perepetí, abrazo, rompes balda, barete, acupurar, que fuera, Peixaguina, más 595-985-162-975, y en el pumburipo, pehueca, tu amuecha, pembo, vene mensaje, y todo, y fuera, yeja, y pureña, en Buremí, y imagina, estudio del Evangelio de nuestro Salvador, y me Marcos capítulo 4 y que imagina verso 16 tenón de otiora mil que era pecha te hina buye que entero vea ya pues acá ve ya nerendua hina YouTube pibe ya nerendu ya enderezado y bebé en dua ve saina bebé abuye que pastor Sergio ya pujar ya de videito y te sana anga muy llevo acá y pava a muy telo y también podido hina pe YouTube o muy estudio bíblico en guaranica hija torama allá 11 macho la video bebé o lejita entre los 776 lejita utabea yo eso era llegue pastor Sergio llegue ta pisacuera me imagina ya pues acabe pesamos YouTube pibe pesa veí Telegram lupiñan de endujar afuera ñan de seguidores fuera o musarambi güey ñan de aguinú Alejo Robadín va posununu musarambi güey ñan de predicación ka hija torá y pesa ahí entero de tañan en duda ina oye poi hoy que pa jugar ina Facebook Emilio Vázquez bebé se topado bebé está hoy han ido un invitados a bailar con bebé y antes hojas saponas y que bebé ina bendiciones yo alguien entero vete a bebé sabe y en el pisa fuera entero vete en duda ina radio wasaru vive ya hija tora o parrupiete wasaru vive ya en activa su grupo miarupi oye guaje jabe abu lleguen entero vete a bebé a hija tora lo hermano fuera esa ina lo está abu llegue está pisado oruka mi miañe putino y oruka giroti orupibe 0985689824 me vamos a andar llevarle ceruca semima eruka semi teñe putino y tiene ofrenda a mí captue llevarle ina giroti ora vamos a saber de ver los números tenga captue llevarle a ver giro personal 0985-162-975 Yerco billetera electrónica Wally, billetera electrónica Bueno, Western Union, nombre no. Eso era. Bueno, sí, Centro de Remanente Fe y Adoración a Congregación Betel Unidos junto como hermano en armonía. Claro, tío, presenta que había adorado y eso era. Ella y no está. Vaya de a ver. Bueno. 16 veo ya, puta, 16 y 17. Va, digo, a ver la última ñe ponandu. Va, la va, vigora, la ya, puta. Bueno, la emocional, amén. Sí, pero ahí tú usa. Algunos se inauguraron lastimosamente la yerovia petí 50% a veces emocional y o sea tú vas a hacer hoy a moto de miel y que a ver oye a todo algunos nos hay la 50% donde la emocional es yerovia estamos 90-99% porque cierto y telas y el Mesías le para volar venderle en un verso 17 16 venga también lo que se siembra en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo
Hoy ahí te ahí, aleluya, nambrena, ave en la vida, ave ya vivida, pecha, ave ya cumplida, nambre ya leeta, ya estudiata, ya orata, todo tranquila, no, ahí te ahí, pero tiene raíz en sí, o sea, va el a ver, sino que son de corta duración, no tiene raíz en sí. O sea, andas a popucuy, vea. Ya pereminte hoy la y yeroviara, no vos a popucuy peibe y yerovia. Ya pereminte. Vea, teinagu o ube ure becha pesemilia hija o puta be orilla reja be ita putebi. Allí imaginando ese güey. Señor, iba hija, o pega tu angati, tu y cualquier cosa allá, y caen bajo a pandas apoyo, a allí de con la mesía, ve. No tienen raíces, sino que son de corta duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Cualquier cosa, oye, sucedió, no, o allí, no, o ya llegó. Hermano fulano, no, oye, ¿qué cosa el mundo? No, ora ve, cuando ve, ora en 10, ko angai me. Dele jima shue, o ya jima la, o allí. Hoy tu hizo la Satán, Satán, because y así, dijo que abandonó la bebida, que se llama upea, hoy entregado, y liberando, llegó allá. O popó, emoción. Era en ese momento, pero pasó una semana, 2 semanas, el tipo, y mau abrina, oye, va ego mano Satanás, Satanás, o culpa a Satanás. O sea que no, era algo emotivo. No profundizáis, no agarró en serio. Y claro, pila de calle o ya llegué. Y hay personas que, a ver, respondiendo un poquito, hablan la pregunta que si se puede mantener en ese rango de superficialidad de la fe, o sí uno va a terminar abandonando la fe. Y catúpico la veía pere cuemiña mantener la ñan de fético la upecha ñaín o sí peteño o abandonar catuete. Y hay un hermano querido, esta neti cosa. Por experiencia, vamos a sacar la experiencia a la luz acá. Hay una persona que sí, no japupucuy la y yerovia, oye, ya allí, volvió otra vez, cayó otra vez, está otra vez en el mundo, no quiere saber nada, volvió otra vez a traer la idolatría, oye, popete. Habiendo ya venido, entendido supuestamente y aprendido, bueno, no, se ve que no entendéis, no aprendéis. No ya rajatai, no ya moja pupucu, no permitir no abrir pupucu el corazón. Hizo nomás. Bueno, acá lo que me preguntan los que se bautizaron y dejaron otra vez, bueno, y la misma cosa. La pea, en la pebe. Mandé, no entendéis, o sea, ¿por qué pues se le apuró tanto en bautizarse? Ya ni un mes y nada allá, volvió otra vez en el mundo. O sea, en qué, cómo queda su bautismo y no. Va a botar la bautismo o no es vela y caída vivió eso. No, eso él hizo olla junte. Bueno, volviendo otra vez un poquito al otro, a ver cómo responderse, a ver. O tengo personas que o mantener o puitape y ya pere pues mía ya no entender pupucuya, evo no crecéis ahí, o puitape, bebé. No joya ahí la no yepo y no abandonáis la fe, pero no avanzáis. Yo tengo personas que conmigo empezaron la vida en las cosas espirituales. Ya mañana es un mape primero paso a conocer pues más muy la primera congregación que visitamos Virginia. No pues está hueve frenado hueve no avanzáis ni no joye pues cuando todo se estancó ahí, ¿verdad? Y así también conozco personas que empezamos juntos y ahora están en el mundo allá. Entonces, hermano, y que tú ella es de que hoy la hospital la hoy la hospital y mía la oye en boja y mija o aguantar, güey.
No sé, o sea, ¿qué se puede hacer al respecto con esta persona? Ya ahora está con esa escuela, no hay por ello, y de hecho que lo hacemos. Respondiendo acá a la pregunta, ¿qué se puede hacer con aquellas personas que se quedan en un estado de vida espiritual, no pueden prosperar? Bueno, prosperar en el conocimiento, digo, apear lo mismo, pegan que estés ahí aprendiendo. Oye, pues no o aprendes a opitar, bebé. No sé si se refiere a eso también. Allá ahora está con esa escuela, pa, oigo, ya, pues, pero, vete, 90%. ¿Cuál depende de esa escuela, hermano? Depende de ellos, que ellos se pongan las pilas, doña interesada, o escudriñar ver la escritura, o buscar auxilio, socorro, o avanzar vez más, y tranquilo, vine con lo no quiere crecer nomás, por eso se queda en ese estado. Digo, la crecer el Z adelante, de ñandú, ni, oían ese crecimiento, pues la yajata, pues, ñandén, más ya puta, pamos, alma. Nosotros todos empezamos de abajo, todos tuvimos un maestro, pero imaginamos pañaico, engañamos, imagino. Allá. Y hay algunos que no tienen esa capacidad y esa posibilidad de enseñar. A ni pellece, no, a lo mejor que cosa no entendemos ahí. No, no, no. Todos podemos enseñar algo. Todos podemos enseñar algo. Pero ¿qué pasa? No crecemos. Porque él no quiere dedicar, no se cae lugar mo para eso un alimento sol. Él no para decir la inaciente, pues el pepe de canaína. O para decirle hay recursos míos, pepe, no cae ayuda. No busca a alguien que venga, que refuerce ahí, que le ayude, que le enseñe, que ore con él, que con ella, con él, o ayunas en Dios Pepe, oye, disipula acá, no, porque no, hay Pepe, a Pepe, a ver, es porque no se busca ayuda nomás. Y habrá algunos factores que o prohibir subir algo, la pono ya upea o no sé, ya es otro problema. ¿Por qué no busca? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no busca fuente para alimentarse en conocimiento, en crecimiento? Eres ya aferrado, Pepe, él oía. Ya nadie sabe eso. A no ser de que el mismo no me winde. Bueno, y hay otro comentario ahí, he visto que no quiero criticar si es algo así bien detallado y tipo denuncia, pero decir por decir nomás cosas así por los hermanos de las congregaciones no quiero también. Entonces prefiero dejar ahí nomás este comentario. Pues, para algunos, y me dan nombre de algunas congregaciones acá no, ellos siempre se queda en lo superficial, en lo emocional, ahí la nombre de la congregación. Son muy emocionalistas, prefieren creer más cosas emocionales que bíblicas. Bueno, a lo mejor cuando hay una congregación de la iglesia ahí, hermano, está con la iglesia guayna, oye, o bueno, ya vende cosas de emocionales que lo bíblico, de explicarse eso de lo bíblico, no, güey. Otra cosa en acá me en hambre porque es progresar o prosperar porque y subir que o romper las maldiciones que esto que aquello y que bla 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 y esto estamos bueno dice a mí a ver 16 tribulación o persecución por causa de la palabra. Otro en tiempo del Mesías. Por causa de la palabra, no sé, yo sí, al menos gracias al Padre no tengo tribulaciones ahora. Pero añe por una monga de pega ecosistema, ande mando avio para torcer, yo la añe por una monga con ese que siebra. Mismo pastores de algunas congregaciones años de contra. Ahora tú y no sé, algunos ani que ñere hija este era todavía tú la maba. Que haré prueba ese compañero. Pero pues con anga ya tranquiliza, pámalo y está ya no, pero siempre en peruta y me imagino que va a haber algunos hermanos. O en duda hina con ambas, oye pues no estudia señan en Dios y señan en 10 ahora cota y la persecución. A mí que ella pues saca pegar, era muy te ven oye recibí mensajes de algunos hermanos y ya de
la upecha y hacho la líder cuera niños en la prédica de pastor Emilio, de pastor Sergio, porque con es judaizante, que con es monegata el Mesías, que con iba con maldición porque cumplí mandamientos, con o oñembo judío, que esto, que aquello, famoso, y esas son persecuciones. Tribulaciones así que de torturar, de clavar, curusures, de huepotico y azotes, como pasaron Pablo, como pasó los discípulos del Mesías. Y además nosotros ahora no tenemos, al menos a Paraguay, no ya de Cuiva. Pero sí otro tipo de tribulaciones donde los hermanos donde rechazaron y en Bahrein de o sea, yo inclusive tuve que valerme de acciones legales contra pastores que estaban hablando mal de mí en algunos lugares y hermanos de algunas congregaciones. Me odiaron hasta mano poder, pues ambos es agüere peisa. Pañe por una monguare. Al meterse, inclusive algunos buscaron forma de destruir mi vida, la vida de mi esposa. Ahora es un dimo ahí, güey. Pecha lomita. Y gracias al Padre acá estamos. A ver, cada hija Torah, inyección de esperanza. Pasaron 4 años de eso. Pero le damos, y estate quieto algunos, ¿ves? Vaya, bota, porque si no se destruiste ahí. Pero no de ahí la sabiduría, la lleva a más, y la posibilidad, mira la y purura, mira la ario, y ahí la ñeñe a compañero. No se trata solo de oración acá, sino acción también. Hacemos tribulación y mi yepe. Entonces, para la AMM, pues ese tipo de tribulación ya está, pero así fuerte como los primeros siglos, ahí hasta años, desde el Mesías hasta más o menos el año 300, 350. Muerte más todavía la hoja y juega el Mesías, o cumplía con algunos mandamientos, y eran perseguidos por otro grupo de cristianos que no querían guardar mandamientos. Pues invité la historia, el grupo de el emperador Constantino. ¡Ja! Bueno, persiguiendo a otros que querían guardar los mandamientos, como hacían los nazarenos. Bueno, ya se miñan de comentario, ya aportaba algo útil con ahí, pues venían de comentario 4, Marco 4, 16 y 17. Estos son los que reciben la verdad, pero por emoción y no por convicción. Están muy entusiasmados mientras todo le va bien, pero cuando les suscita una prueba, se echan para atrás o se vuelven a sus viejas creencias o forma de religión, porque según ellos allí no tenían prueba tan dura o no tenían que cambiar nada. Por eso dice, a causa de la palabra, es decir, no resisten la interpretación que contraria sus errores doctrinales. Esto es un tropiezo en la vida de estas personas. Es un tropiezo, porque cuando aceptáis de la corregida doctrinalmente y equivocaron. Entonces, no se pesa a venderse, a vender permitir de. Entonces, a causa de la palabra, es decir, no resisten la interpretación que contraria su error doctrinal. Entonces, malo y perjudica a ver el que no recibe corrección de sus errores doctrinales. Persona o hermano de Catumo ahí, o avanzar con y peregrimina, quedan ahí en ese conocimiento no profundo, y porque no aceptan profundización o buena o correcta interpretación, tal vez se oculta en la falsa doctrina, en la mala interpretación, en la mala comprensión de la escritura. Aunque te justamente a mañana o refutar y le está refutando a maestros de la palabra, ese que va bomba, ese que viola, a refutar versículos totalmente fuera de contexto. Se me año en Boyarun ni nada, ni en vos enviar ya por la refutación, pero no tiene nada que ver, hermano, la refutación, hay versículos. Habla del tema, pero no habla del tema, pero no tiene que ver con eso allá. Oye, él algo de lo que estaban hablando ahí los demás, pero no está refutando, güey.
No, no hay nada que ver la UPEA, niña. Habla del, o debatir acerca del reinado del Mesías. O sea, y a tal parte coge y que la descendencia de David no reinamos a hija o hija. O muy cita bíblica. Y en esa cita bíblica sí hablaba de un rey que el Todopoderoso y no pan ni descendencia ni no continuamos ahí la reino, pero no estaba hablando de la descendencia de David, sino de ese rey. ¿Eh? Entonces, oye, rey, no, es villayo, ese te digo, qué bárbaro, ese vio la pizza en setan de contra alguien PPTI, versículo bíblico fuera de contexto. Entonces está, según él, el reinado del Mesías, entonces no es davídico, o sea, no, va, no tiene nada que ver con la tribu de Judá, entonces, otro lo tengo ya piso y leí. Entonces, písenlo a mitad, hermano querido. Y sucede, llegó al día, echar la pichagua, al día, topar la, inclusive, sé, los instancias, o sea, con algunos versículos fuera de contexto, queriendo avalar alguna doctrina de su congregación o de esa línea que no tiene nada que ver. Venían de toda la hora, todo el día, ya estudié ya el copaité, la evidencia, y nadie cuapaité, va el versículo mandi pa ojo, mapa contra mapa, va el pa ir contra pepe, va el pa iana pepe, mapa adulterado, mapa anda algunos pues no pilla y opera une o ya poseen de ti doctrina usando un conocimiento no profundo, sino y está perere indio y yerovia, el conocimiento. O sea, hay que escudriñar la escritura. Y entramos en la fe. Bueno, no solamente por emoción tenemos que, no solamente lo invisible, sino también ya recó la cosa visible dentro de la fe. Ya lo viaja, ya estudias, ya en boca tu que es la escritura. No todo es invisible. No sé si me van a entender, pero muchas veces el terreno más pedregoso es el corazón o conciencia de los hombres. Recién reacios en recibir la verdad es cierto ahí de terreno pedregoso yo debió patrocinar donde predicar ya algunos la corazón y corazón itatia da y pero no en la corazón de hoy algunos en la peña puto un entero la itatia algunos socorro sala no entiendes la ya la oye resistir la ya bárbaro duros. Mi cimiento yo recibí ya no. ¿Qué pasó con él? Conozco personas que estaban ya conociendo esta verdad en hambre, oye puruma, oye sembra y me hizo la semilla permití y hoy te puedo garantizar y sé perfectamente dónde está. Y tenía llamado a ser maestro de la exégesis hebrea ese papá. Ay, qué bárbaro. Emociona, bueno. Y hacia mí otro comentario, a ver, en el texto griego aparece, no tiene raíz en sí mismo, sino temporáneo, es decir, no tienen conexión con la raíz de la fe por mucho tiempo, sino momentáneo, luego se desprenden y caen de la verdad. Qué bueno. Sí, en el texto griego se llama ñagurie y no tiene raíz en sí mismo. O sea, no, la da japo original, da japo o jeca alimentos sólidos oñembo puendan barete sea algo pesa y ahí de lo está. Pesan de loita, que se pesan desde ya algunos una vez yo ya escribí ya ahí estaban la cosa entonces orando como antes y porque ya tengo ya enduja no tanto la ya escribí ni ya perdí tiempo mi vez y mi se está increíble no quieren estudiar. No importa ya a explicar cuál la pizza rompe, a escribir, a
a cuando anotas ahí Biblia antes ya lean ya explican ya eso ahorita avanzado pues igual y cuando mando apa te la mi niña capo te ima eso recuerda ser la pesa si yo no voy a ir a escribir y a explicarle ahí a ustedes las cosas yo a la ya hasta yo a lo Biblia son anda y productivo y te ahí y hago para aprender para anotar mí alguna cosa no que dice yo ya acuerdas eso en YouTube bueno a ver qué tenemos más acá un comentario más bueno vamos a pasar otro verso 18 otra semilla va a esa bala bueno lo que se siembra entre espinos estos son los que oyen la palabra pero las preocupaciones de este mundo el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto no atendí y interesado moía y algunos o me ve interés en las cosas materiales pago no ya mungarui y no algunos la no pago sea hasta oración jabe pago sea hasta la estudio jabe va pues acá una pesado y algunos hermano yo atiendo y lento y algunos los espinos 18-19 4-18-19 personas inconstantes y difícil de tratar se tuercen a conveniencia poco le importa una fe pura y firme y qué peacera pejenduigo vete cuello hermano y vengo de ahí la hermano espinos corazón de espino fuera ahí lo sembrado entre espinos persona inconstante y difícil de tratar o sea do dura yo hija de la fe me comiendo ya pues ya huevillimo ande en ser supe explicarse sobre la cosa no interesa yo eso veo debía poder ir la conversación cualquier otra cosa oye tan de pero la Biblia mía no interesa porque yo explicar ya hey ma yo bote sa ya mañana el celular hora ya y te mandé pues mañana otro lado mañana y cupeo otro mañana eso espino pero ahí estaba sube pesa cosas materiales mía mira tu hora de también se tuercen a conveniencia poco le importa una fe pura y firme los bienes materiales y la codicia por estos ahogan el mensaje de salvación más será y hay otro problema y que tú no llegas a salvar y ella tú sí y la no interesa no puede ser que no se salve no cambie más no allá ahogan el mensaje la salvación los bienes materiales separados del padre y del mensaje de su hijo pasa a ser vanidad y engaño ya que no es el que dará poder de resurrección cierto sí y hipotá interesante es útil los bienes materiales pero ni tú y de ya mote donde allá esa mover mía jamiara que cuerilla y cotavi ya apartada del Padre de su palabra de sus mandamientos jaupe anga ya perder el año de salvación volver copia para no conferir y resurrecciones de la de riqueza de ñeja ay te inde rico y te hija de igual seis más el año de ya iba mía todo es materialismo es manos ahora un país con demos ayuda no se papá bueno entonces son infructuosas para la salvación una vez que se separa los bienes materiales de la fe y de la comunión con el Padre con el Mesías y su palabra excelente muy bien bueno ya comentado entonces 4:20 y aquellos que se siembran en buena tierra a ver la caracuina son los que oyen la palabra la aceptan y producen fruto a 30 a 60 y a 100 por uno imagínate tierra buena para uno ya no se mira de análisis ya de esa tierra para
A mí como pastor me tocó, o sea, o tocársela y tacti, o tocársela ñoatindi, o tocársela buena tierra. O sea, nosotros los pastores que muchas veces nos damos cuenta del tipo de terreno que tenemos, ¿no? Cada corazón, cada mente de hermano que hay. Pero cada hermano nos la pende análisis, misma esa agua tierra va a pedir, la pende a pitu, la pende corazón, pero recibir por ahí en buena forma la mensaje, pende gustaba la correcta interpretación, pende gustaba la Biblia y te yaja, te amba, él la pende por ahí. 420, comentario. Todos quisiéramos ser esta tierra buena, produciendo frutos según nuestras capacidades, no solo para el mundo, sino produciendo frutos primero para el reino del Todopoderoso, aportando en el reino. Eso sería lo correcto. Así podemos decir que somos tierra buena que ha sido sembrado. ¿Es cierto? Va, eso ya aportarla en el reino, va, esa agua fruto, eso ya aportarla en el reino. De aportar y este ni un fruto en el reino, pigo, eretan de llegar la tierra buena, jaina. De aceptar y este no la obediencia, o mía, de hora y este, de ayuna y este, hermano querido, de estudiar se yo, y de José yo, y la congregación, vendiendo se yo, y la predica, va, esa agua tierra y obea, jaina. Diga, de media ya, mi desierto pe arenoso y seco pan de mover. Va a depender más. Bueno, ¿con cuál de estos terrenos en la cual cayó la semilla te identificas sinceramente? Es la pregunta. Abrabe o palaña de comentario del día de la fecha. Hoy más pinza llamamos a ella, fui viniendo en envía poco este día a la guajira página que a toralo, hermano, espérate, yo ya que tu pataco era muy, hemos bendiciones. Hasta mañana, amante.